Mis hermanos, un cordial saludo en Cristo Jesús y espero que la protección de la Santísima Virgen María los cubra siempre con su manto y los libre de todo mal y peligro. Estoy aquí tratando de compartir mi fe con ustedes por estos medios y quisiera hoy compartir con ustedes el tema de las vestiduras del sacerdote. ¿Por qué los padres usamos ropa distinta para celebrar la Santa Misa? ¿Por qué eso? ¿Qué sentido tiene, mis hermanos? Y quiero empezar por decir que ponernos esas vestiduras se llama revestirse. Revestirse es literalmente cubrirse con una vestidura especial sobre la ropa que ya traemos. Pero este acto no es disfrazarse, ¿ya? Es algo totalmente distinto. Tiene un sentido espiritual que la Sagrada Escritura nos lo revela. Es adoptar una nueva manera de ser, una actitud distinta a la de antes, unas virtudes y una identidad que expresan nuestra consagración a Dios. Eso es revestirse. En la Sagrada Escritura, espero que tengan la Biblia ahí, y si de pronto es necesario, pues pausen el video y busquen las citas que les voy diciendo. Está Gálatas 3:27, que dice: los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Hace alusión precisamente a esto que les estaba diciendo. Quienes se bautizan deben comenzar a vivir la vida y los sentimientos de nuestro Señor. ¿Listo? También Efesios 4:24 dice: revístanse del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es dejar atrás la vida del pecado y comenzar a vivir la vida de la gracia, una vida nueva. Es decir, somos nuevas personas. Así que revestirse es ponerse una vestidura con la que expresamos nuestra adhesión, ¿no?, a Cristo el Señor. El sacerdote, cuando se reviste, cubre su humanidad para dar paso y disponerse a lo divino. Pasa del ámbito cotidiano al ámbito sagrado. Es una disposición especial hacia la palabra de Dios y al misterio que vamos a celebrar en la liturgia. El revestimiento de los sacerdotes, pues no es algo que se lo haya inventado la Iglesia. Aparece en el Antiguo Testamento desde el Éxodo 28, desde el 1 hasta el 5, y luego sigue, ¿no? Hay otros textos, pero vamos a ver este texto donde Dios le habla de ello a Moisés, y dice Dios: quiero que Aarón ejerza mi sacerdocio, junto con sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Manda a confeccionar para Aarón tu hermano vestiduras sagradas que le den majestad y esplendor. A veces algunos sacerdotes no tienen majestad y esplendor, sino lástima, qué pecado, ¿no? Padrecitos, usen bonitos hábitos, que ser humilde no es ser descachalandrado. Ser humilde es usar cosas sencillas, pero bonitas y limpias. Habla con todos los artesanos hábiles, a quienes les he llenado de sabiduría, le está diciendo Dios a Moisés, para que confeccionen las vestiduras de Aarón y pueda ser consagrado sacerdote mío. Harán las vestiduras siguientes: un pectoral, un efod, un manto y una túnica bordada, una tiara y una faja. Harán pues a tu hermano Aarón y a sus hijos vestiduras sagradas para que ejerzan mi sacerdocio. Tomarán para ello oro, púrpura, violeta y escarlata, carmesí y lino fino. En el Antiguo Testamento fue Dios mismo quien mandó, mis hermanos, a los sacerdotes a ejercer su ministerio, vistiéndose con majestad y esplendor. Por lo tanto, pues revestirse no es vanidad. Se reviste uno por el misterio que celebra y no por un gusto personal.
no es que sea algo para uno sentirse, no sé, agrandado, no. Es precisamente en cuanto a la dignidad del misterio que celebramos, no por nosotros mismos. Otras citas en las que hay revestimiento de los sacerdotes en el Antiguo Testamento son el Levítico 8 del 6 al 9, Eclesiastés 45, 7 al 13, y en el Nuevo Testamento, aparte de los que ya leímos, Gálatas y Efesios, también está en Apocalipsis 1:13 y Apocalipsis 19 al 14. Vamos a las vestiduras o ornamentos de los sacerdotes hoy. Sabemos que nuestro sacerdocio ya no es igual que el de Aarón, porque Cristo en la cruz consumó o realizó el sacrificio único y definitivo que redime a la humanidad y le concede la salvación. Ya no es necesario ofrecer, como en el Antiguo Testamento, sacrificios repetitivos de animales, porque ya Cristo se ha entregado a sí mismo en la cruz. Ese es el sacrificio que nos salva a nosotros. Es el sacrificio de la nueva y eterna alianza. Pero pues sería muy lindo profundizar sobre eso, sobre el sacerdocio de Cristo, pero habrá otros videos porque aquí no nos queda tiempo, se nos alarga mucho. Pero sí es necesario, mis hermanos, decir que el sacerdocio que ejercemos los curas católicos, los padres, los párrocos, llámenos como nos quieran llamar, es el mismo sacerdocio de Cristo. Cuando nos revestimos para celebrar la liturgia, actuamos no en nombre propio, sino en persona de Cristo. In persona Christi se dice en latín, y por ello los ornamentos quieren expresar esa realidad. El ser del Padrecito, entonces, es arrebatado por Cristo, y es ahora Cristo quien actúa por medio del Padre, ¿no? Por medio del Padre, pues el sacerdote, no de Dios Padre. Y entonces ese sacerdote pecador e imperfecto, todo lo que ustedes quieran decir del Padre, pues queda absorbido por Cristo y es Cristo quien actúa. Así cuando el Padre dice en la misa, tomad y comed todos de él, es Cristo quien está hablando. Cuando te absuelven la confesión, es Cristo quien te está absolviendo. Esto está en documentos de la Iglesia oficiales. Busquen ahí en internet Presbyterorum Ordinis, el numeral 2. Generalmente los documentos de la Iglesia oficiales traen numeritos. Esos numeritos son los que estoy citando. Numeral 2. En el Catecismo de la Iglesia Católica, qué bueno que ustedes lo compren y tengan el grueso, un catecismo bueno, que valga la pena leer. Numeral 1548 del Catecismo de la Iglesia Católica. En el Concilio Vaticano II también, busquen ahí mismo en Google, pueden encontrar la Sacrosanctum Concilium, ¿no? Numeral 7. Todo eso lo pueden leer por curiosidad. Son corticos, no les dé pereza. Son documentos que se consiguen fácil. Hay por ahí el Vatican.vac, ahí están todos los documentos, ¿listo? Pasando a la norma litúrgica, ya para hablar de nosotros, hay en las primeras páginas del misal, que es el libro que lee el padre en la misa, libro rojo, gordo, las primeras páginas son la instrucción general del misal romano, o lo pueden comprar o lo pueden descargar por internet también. El numeral 336 dice: la vestidura sagrada para todos los ministros ordenados e instituidos de cualquier grado es el alba, que debe ser atada a la cintura con el cíngulo. Ahí vamos dos, ¿no? El alba, el cíngulo. A no ser que esté hecha de tal manera que se adhiera al cuerpo sin necesidad del cíngulo. Pero antes de ponerse el alba, si esta no cubre el vestido, esta parte de acá, común, ¿no? La camisa o el cuello de la sotana, empléese el amito. Ahí van tres: alba, cíngulo y amito. El alba no puede cambiarse por la sobrepelliz, ni siquiera sobre el vestido talar. El vestido talar es esto, la sotana.
No se puede cambiar por un roquete, por un sobrepelliz. ¿Listo? La vestidura propia del sacerdote celebrante en la misa y en otras acciones sagradas que se relacionan directamente con la misa es la casulla o planeta, a no ser que se determine otra cosa. Vestida sobre el alba y la estola, entonces ahí ya vamos. Alba, amito, cíngulo, estola y casulla. ¿Listo? El sacerdote lleva el pluvial, ahí aparece otra, la sexta, o capa pluvial en las procesiones y en otras acciones sagradas, según las rúbricas de cada rito. Las vestiduras mencionadas por la instrucción general son entonces alba, cíngulo, amito, estola y casulla. El alba, vamos a ver qué es el alba. Aquí les voy dejando imágenes y todo eso, ¿no? Es una prenda que en latín pues se dice alba, en español traduciría blanca. El alba es una vestidura talar, es decir, que llega hasta los talones, larga. Aquí pueden ver algunas, les dejo ahí las imágenes. Su color blanco significa la pureza del alma recibida desde el bautismo. Esta vestidura hace alusión al bautismo, pues en él se nos entrega una vestidura blanca. Acuérdense cuando han ido a los bautizos. En el libro del Apocalipsis muchas veces se menciona la vestidura blanca para hacer referencia a la victoria o al triunfo sobre el pecado, la fidelidad a Cristo. También la llevan los que han sido purificados por la sangre del Cordero, como podemos leer por allá en Apocalipsis 4 al 5 o Apocalipsis 9 al 14. Si quieres pausa el video y toma nota. ¿Listo? Como va tan unida al sacramento del bautismo, el alba, pues por ello la pueden usar otros ministros que no sean sacerdotes. La pueden usar los monaguillos, la pueden usar los acólitos, los lectores, etcétera, siempre y cuando sea pues para uso litúrgico. Al revestirse el sacerdote, puede decir la siguiente oración: hazme puro, Señor, y limpia mi corazón, para que, santificado por la sangre del Cordero, pueda gozar de las delicias eternas. Una oración muy linda. Si algún sacerdote me está viendo, qué bueno que lo pueda hacer. A veces nosotros nos olvidamos de la mistagogia, ¿verdad? De vivir nosotros de primeros el misterio que celebramos. El amito, acuérdense, aquí se los dejo en una imagen para que lo distingas, es un rectángulo de tela blanca con dos cintas para amarrarse. Se usa cuando el alba trae no un cierre o una cremallera, sino un cuello cuadrado, como estos que dejo ahí, como el de los roquetes. Su significado lo encontramos en la oración que el sacerdote puede hacer al ponérselo. Estas oraciones son tomadas de liturgia papal, por si acaso alguien las quiere imprimir, allá está. Dice el Padre: coloca, Señor, sobre mi cabeza el casco de la salvación, para rechazar los asaltos del demonio. Es decir, el amito simboliza la disciplina de los pensamientos, la pureza mental, vigilancia interior, para celebrar dignamente el santo sacrificio. En la práctica, pues se usa para evitar que el alba se manche con el contacto con la piel. De tanto ponérsela y sacársela, generalmente el cuello pues se va volviendo como negro o se va de pronto dañando. Para eso es. El cíngulo, cingulum, significa cinturón o faja. Es un cordón largo, ¿listo?, que generalmente se decora con borlas en los extremos. A veces se usa también de los colores litúrgicos. Se usa para atar el alba en la cintura del sacerdote. Ceñirse es una expresión que alude a la disposición al servicio. Es autodominio, es renunciar a mi propia flacidez, comodidad, para disponerme a un servicio que trae exigencia.
Cíngulo significa eso. El cíngulo significa entonces dominio de sí y castidad. La oración que se puede decir mientras se lo pone es: cíñeme, Señor, con el cíngulo de la pureza y extingue en mí la llama de la pasión, para que permanezca en mí la virtud de la continencia y la castidad. El cíngulo entonces es castidad, sobriedad, dominio de sí. Vamos con la estola, mis hermanos. Aquí les dejo una fotito de una estola. Mírenla, es como una bufanda, ¿verdad? La estola es una banda larga, del mismo color litúrgico de la casulla. En el ordo, es un librito que leemos los sacerdotes para guiarnos, pues aparece qué color usar cada día. El sacerdote se la pone alrededor del cuello y dejando caer los extremos por el pecho hasta abajo. Es el distintivo del ministro ordenado. Los diáconos la usan en diagonal. ¿Listo? Cruzada. La estola era usada en la antigua Roma como signo de honor y de autoridad. Así la Iglesia la adoptó como signo de la autoridad espiritual, signo del ministerio ordenado. La oración que puede decir el sacerdote o el diácono que la va a usar, o el obispo, es: devuélveme, Señor, la túnica de la inmortalidad que perdí por el pecado de los primeros padres. Y aunque me acerco a tus sagrados misterios indignamente, haz que merezca no obstante el gozo eterno. ¿Listo? Ahorita vamos a hablar de la casulla. ¿Qué es eso de casulla o planeta? Por ahí leemos también. ¿Listo? La casulla es una túnica amplia que cubre todo el cuerpo del sacerdote. Siempre es del color litúrgico propio de la celebración. ¿Cuáles son los colores litúrgicos? Blanco, verde, morado, rojo. Son los más frecuentes, pero también se puede usar azul para las celebraciones de la Virgen María, color rosado 2 veces al año, el tercer domingo de Adviento y el cuarto domingo de Cuaresma. Y también en los sepelios se puede usar negra en las exequias. ¿Listo? Mientras en la revista el sacerdote dice esta oración: Señor, que dijiste, mi yugo es suave y mi carga ligera, haz que lo lleve de tal manera que alcance tu gracia. Su significado entonces lo encontramos en esta oración. Es el yugo. ¿Qué es un yugo? Yugo es carga. ¿Listo? Yugo es carga. Es la carga del Señor que se nos impone a los sacerdotes. Esto nos recuerda a Jesús, que nos invita a llevar su carga con mansedumbre y humildad de corazón. Llevar el yugo o la carga del Señor significa aprender de Él, estar dispuestos a seguir su ejemplo, vivir el ministerio con caridad pastoral. Así que al ponernos la casulla, los sacerdotes estamos asumiendo la carga de Jesús, la cruz. Bueno, vamos a pasar a la dalmática. ¿Qué es eso de dalmática? Es el ornamento, la vestidura propia del diácono para la celebración de la Eucaristía u otras celebraciones litúrgicas solemnes. Cuando no se celebra con solemnidad, el diácono no puede no llevarla, puede usar solo la estola. Es una túnica con mangas y suele llevar 2 franjas verticales llamadas clavi. La oración que pueden decir los diáconos y los obispos, porque los obispos también la pueden usar debajo de la casulla, es: vísteme, Señor, con la prenda de la salvación y el vestido de la alegría, rodéame siempre con la dalmática de la justicia. Su uso se remonta al Imperio Romano. Cuando pues estaba el Imperio Romano, la Iglesia lo adoptó como signo de alegría y de caridad en el servicio. Acordémonos que diácono significa servidor. El diácono es servidor del altar, de la palabra y de los necesitados, pobres, viudas, huérfanos, etc. Yo quiero pedirles un favor a los diáconos. Qué bueno que se distinga una dalmática de una casulla. A veces hacen esas casullas tan anchas que parecen no tener mangas,
y que uno las confunde. A simple vista uno cree que es otro padre y resulta que debe haber una diferencia. No deben de tener la capuchita de acá propia de las casullas. Debe de ser cuello militar, cuello sin la capucha, pues, y sin el galón de adelante. Son 2 franjitas. ¿Listo? La dalmática la usa el obispo bajo la casulla para recordar que él es servidor a pesar de tener la plenitud del sacerdocio de Cristo. Bueno, espero que no se me estén cansando. Ya voy a terminar. Vamos pues con la capa pluvial. La capa pluvial es una capa semicircular con un broche sobre el pecho. Pluvialis significa de lluvia. En la Edad Media se usaba para protegerse de la lluvia en las procesiones. Hoy por hoy se usa en todas las procesiones, bendiciones solemnes, en el rezo de la liturgia de las horas, cuando se rezan con solemnidad, o también en las exequias. ¿Listo? Pero no se puede cambiar por la casulla. Mis hermanos, esto es por hoy. Espero que les haya servido muchísimo y la próxima vez que vean a su párroco revestido con los ornamentos, pues recuerden toda esta espiritualidad de la que hemos hablado hoy. A todos mi abrazo, mi bendición, pedirles que oren mucho por nosotros los sacerdotes, especialmente los que pasan momentos de dificultad, y también desde acá, desde la parroquia, decirles que oramos por todos ustedes. Dios los bendiga y la Virgen Santísima pues los proteja. Amén.